Una epístola muy corta y también el Evangelio, pero con palabras muy profundas. Tan así que San Pablo nos dice: cuán incomprensibles son sus juicios, porque están muy altos, tan altos que no los alcanzamos. ¿Quién ha conocido los designios del Señor? Llegan a pasar cosas, llega a permitir nuestro Señor cosas que uno pues llega a preguntar: ¿por qué habrá permitido Dios esto? Y depende de cómo lo digamos. En esa incomprensión hay unos que lo dicen enojados, reclamándole a Dios. ¿Por qué me pasó esto? ¿O por qué Dios permitió esto en el mundo, esta calamidad, este sufrimiento? Y otros pues lo llegan a preguntar porque simplemente una curiosidad, queriendo saber pues las razones por las cuales Dios ha permitido tal calamidad en el mundo o en su familia o en su sola persona. Pero son inescrutables sus designios. Habrá alguno que Dios se lo manifieste, pero a muchos no. De ahí pues que sepamos que hay muchas cosas sobre nosotros que nunca vamos a llegar a comprender, como esto del misterio de la Santísima Trinidad. Habrá otras cosas que sí. Y así nos pase como a aquel niño de kinder, que es todo un misterio para él lo que dicen en la primaria sobre las matemáticas, sobre la gramática, sobre las ciencias naturales. Es un misterio grande para un niño de kinder. Todos los niños, los que ven a la primaria. Pero luego se gradúa del kinder y entra a esas clases de primaria y va comprendiendo muchas cosas y ya no es un misterio para él muchas cosas de matemáticas y gramática y ciencias naturales y otras cosas más. Pero para ese niño de primaria es un misterio todo lo que se ve a nivel de secundaria, de preparatoria y que se diga de universidad. Pero va creciendo y va subiendo de nivel, se va graduando y va comprendiendo muchas cosas. Pues por más que alcance a tener doctorados y maestrías, no podrá comprender esto que son los misterios. Y uno de ellos, pues, es el misterio de la Santísima Trinidad. Había un joven eh, muy curioso y también muy santo, que iba caminando por la playa, iba pensando en esto de la Santísima Trinidad. ¿Cómo es que es un solo Dios verdadero, pero trino en personas? Tres personas, pero un solo Dios verdadero. Y en eso de que iba caminando, se topa con un niño que está jugando a algo muy curioso. Pues ya ven que los niños pues son muy ocurrentes. Y ese niño hizo un hoyo en la arena y con una conchita traía agua del mar y lo echaba a ese hoyo. Iba y venía, iba y venía. Pero al no comprender el juego de aquel niño, se acerca y le pregunta: oye niño, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pretendes con eso? ¿Cuál es el juego? Y aquel niño le dijo que pues quería echar toda esa agua del mar a ese pequeño hoyito. Y San Agustín, que era aquel joven que iba caminando por la playa, le dijo que pues, ¿cómo que pretendía eso? Eso era imposible, no va a caber toda esa agua del mar en ese pequeño hoyito. Y aquel niño, que era un ángel enviado de Dios para que darle una lección a San Agustín, le dijo de parte de Dios que así pasaba con él, que no le siguiera buscando más,
esto del misterio de la Santísima Trinidad, porque era una verdad tan grande, más grande que su entendimiento, que nunca la iba a poder abarcar su corto entendimiento. Y vaya que era un amplio entendimiento que profundizaba bastante, muchísimas verdades. Y aún así, lo poquito que meditó de la Santísima Trinidad, pues nos dejó un libro que ayer precisamente estaba leyendo yo nomás el puro índice. Capítulos y capítulos y más capítulos de ese libro. O sea que así está grueso ese libro, que habla solamente de ese tema, la Santísima Trinidad. El padre Jorge Lori nos dice que, pues, a muchos católicos los tiene sin cuidado esto de que si son tres o si llegan a ser 4 o 5 personas en la Santísima Trinidad, eso a muchos católicos los tiene sin cuidado. No piensan, no lo reflexionan sobre esto porque pues casi les da igual si fueran 3 o si fueran 4 o más. Pero esto otro dice de las verdades que Dios ha revelado, como son las postrimerías, la muerte, el juicio, el infierno, la gloria. Esto sí que produce impacto en nuestra vida. Esto sí que nos pone a pensar. Por eso, no solamente hay que creer en Dios, sino creer a Dios también. Esa oración que rezamos, donde están resumidas muchas verdades del catolicismo, creo en Dios Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera, que por cierto, pues es una oración que nos ayuda a hacer actos de fe y es muy bueno rezarla con frecuencia. Pero no solamente hay que creer en Dios, es decir, que no solamente vamos a creer que Dios existe. Cuando nos preguntan, a ver, ¿cuántos dioses hay? Y nosotros podemos responder correctamente y decimos, hay muchos, hay miles de dioses. Y nos van a decir, has respondido correctamente. Pero si nos preguntan, ¿cuántos dioses verdaderos hay? Ahí sí la respuesta va a ser así. Uno, un solo Dios verdadero. Uno en esencia y trino en personas. Pero además de creer que Dios existe, creer en Dios, pues también necesitamos creer a Dios que nos ha revelado cosas. Y una de las cosas son las verdades eternas. Las postrimerías o novísimos del hombre, por ejemplo, que tarde que temprano pues nos va a alcanzar esta ley universal de la muerte. Así lo explica San Pablo, por el pecado entró la muerte en el mundo. Así que todos estamos sujetos a esta ley universal de pasar por ahí, por la muerte. Que si ahorita por tradición sabemos que no murió el profeta Elías, pues sabemos que tarde que temprano va a volver al mundo, si es que no está aquí todavía. ¿Para qué? Pues para pasar por esta ley universal que hasta el mismo Jesucristo pasó por aquí, por la muerte. Afortunadamente venció la muerte, venció el enemigo eterno de nuestras almas y gracias a la redención de Jesucristo podemos gozar de la vida eterna después de la resurrección. Pero ¿qué eternidad nos espera? ¿Una eternidad feliz o una eternidad desdichada, infeliz? Y como para llegar a esa eternidad feliz, pues tenemos que hacer cosas que ahí donde ya vienen los peros. ¿Y cuántas personas, dice el padre Jorge Loring, no son ateos teóricos, sino que la mayoría son ateos prácticos? Es decir, que niegan la existencia de Dios porque no les conviene que exista. Porque si admiten esa primera verdad, pues tienen que admitir que Dios reveló cosas.
Y una de esas cosas, pues son las verdades eternas. Y para llegar a esa verdad eterna del cielo, pues hay que portarse bien. Y ahí donde ya no les gusta. Y personas de buena voluntad que creen en Dios y creen a Dios, lo que Dios ha revelado, pues llegan a admitir que no pueden. Lo intentan y no pueden portarse bien. Esto sucede cuando quieren hacerlo solos, o sea, sin la ayuda de Dios. Hay otra clase de personas que todo le quieren dejar a Dios y no quieren hacer nada ellos. Pues tampoco van a poder, porque es el caminito que Dios nos dejó. Que hagamos nosotros algo, que pongamos nuestro esfuerzo, que aunque es un esfuerzo limitado, meramente humano, lleno de defectos y de debilidades, pues acudamos a esos recursos que nos ha dejado, como son la oración, como son los sacramentos, como es la mortificación y como es el identificar y sacarle la vuelta a las ocasiones peligrosas. San Alfonso Ligorio menciona que en un exorcismo llegó a manifestar el enemigo eterno de nuestras almas, que esto de los sermones que hablan sobre las ocasiones peligrosas no le gustaba para nada. ¿Por qué? Porque la gente que identifica la ocasión peligrosa y le saca la vuelta, se libra de muchas tentaciones y se libra de caer en muchos pecados. Pero la gente que no le importa tanto o no le da gran importancia a esto de identificar y sacarle la vuelta a las ocasiones peligrosas, pues el demonio se ríe de los propósitos que ponemos mientras seguimos acercándonos culpablemente a las ocasiones peligrosas. El que juega con el fuego, en él se quemará, dice las Sagradas Escrituras. Y entonces, pues, hay que ser congruentes. Y aquí es donde viene lo incómodo para algunas personas. Ser congruentes con lo que creemos, con lo que oramos. La fe con las obras. Por eso, en este domingo y en toda la semana, estemos meditando y reflexionando, pues no el querer alcanzar, saber más y más profundamente sobre el misterio de la Santísima Trinidad, sino el ver cómo está nuestra vida. ¿Estamos viviendo congruentemente nuestra fe con nuestras obras? ¿O una cosa creemos y otra cosa hacemos? Pues si sucede esto, vamos a terminar por cambiar nuestra fe. Que no nos pase esto. Y si reconocemos que tenemos esa debilidad de las personas que dicen, es que yo sí lo he intentado, pero no puedo. Bueno, pues acudan a la oración, a los sacramentos, a la mortificación, a sacarle la vuelta a las ocasiones peligrosas. Y si dicen, Padre, ya he intentado esas 4 cosas que menciona. Bueno, entonces aquí donde está otra cosa que necesita reflexionar la persona, que es cómo ha hecho hasta aquí esa oración, cómo ha recibido hasta este momento los sacramentos, qué tan generosamente está poniendo esa mortificación y si realmente identifica y le saca la vuelta a las ocasiones peligrosas. Es necesario pues que nos cuestionemos, no cuestionar a las demás personas, porque aquí se trata de la salvación personal. Alguna cosa le podemos ayudar al prójimo. Ahí está la corrección fraterna, ahí está el usar bien de esa autoridad que tienen los padres de familia sobre los hijos, de los superiores o los inferiores, que han de ejercer buenamente esa autoridad que Dios les ha dado sobre esas personas. Pero mientras tanto, pues centrémonos en nuestra vida para identificar si realmente pasa eso.
si nuestra fe está congruente, vivimos nuestra fe congruentemente con nuestras obras. Y si descubrimos que no, pues manos a la obra. Veamos qué necesitamos corregir para ir enderezando el camino. Que Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen María nos ayuden pues a hacer congruente nuestras obras con nuestra fe, y si ahorita ya lo son, pues que lleguemos a ser perseverantes en el camino del bien y de la salvación. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.